La escena se abre donde una persona estaba lastimando a alguien y todo estaba claro allí que era la historia de la venganza de una persona, o si hubiera una palabra que mejor describiera a esa persona sería gire, pero si se mirara su pasado sería venganza. Los cuerpos estaban tendidos ante el muertos. Todos eran criminales de venganza que intentaron huir del castigo. Sin embargo, el chico mismo había cometido un crimen. El chico pasó 5 años logrando su objetivo. Sin embargo, no había sentido de cumplimiento, solo realizó el acto con el deseo de vengarse. Por último, para no dejar nada atrás, la persona que sostenía un cuchillo llevó el cuchillo cerca de su cuello y también se lastimó. Se afirmó que lastimarse a uno mismo no era un acto de expiación ni de escapar, sino que era apartarse para poner fin al ciclo de venganza. Hace 5 años, cuando permitió la muerte de una parte importante de él, con su muerte terminaría allí. Todas las personas estaban muertas, incluido ese niño, y con eso el viaje del niño hacia la venganza llegaría a su fin, o así se suponía, pero se preguntaba si no era una pérdida de su vida. Algo mágico sucedió, debido a lo cual la persona voló en el aire y fue reencarnada en otro mundo. Se encontró fuera del gran edificio. Se quedó atónito al ver dónde estaba, ya que se suponía que debía estar en un edificio abandonado. No podía entender cómo sucedió eso. Estaba sosteniendo el cuchillo en su mano, pero en ese momento se dio cuenta de que la herida en su cuello había desaparecido, ya que hasta donde recordaba definitivamente lo había apuñalado. No tenía su chaqueta, ni su billetera, ni su teléfono que estaba dentro también, solo tenía ese cuchillo. Tomó ese cuchillo cerca de su cuello, pero estaba bien, ya que no importaba dónde estaba y no importaba lo que sucediera, ya que había algo que debía hacer después de todo. Estaba indefenso en el momento en que el cuchillo desapareció, e incluso no quedaban restos desmenuzados. En ese momento escuchó a alguien preguntando si no parecía vacilar. Ella preguntó si debería detenerse. Era una chica hermosa que venía por las escaleras. Ella preguntó si lo había asustado. Ella le dijo que en ese momento era magia. Si entendía eso, se presentó como la hermosa chica llamada Shiro. Ella le preguntó cuál era su nombre. Ignorando su pregunta, el chico preguntó si eso era realidad y dónde estaba allí. Shiro volvió a preguntar su nombre, pero él afirmó que estaba en un lugar completamente diferente. En ese momento Shiro le preguntó su nombre, pero aún así no respondió. En cambio, preguntó qué estaba pasando. Esta vez Shiro lo detuvo para preguntar su nombre. El niño finalmente reveló su nombre como Kirono Kusuk. Shiro le dijo que debería usar Kiro como su nombre, ya que en ese mundo los nombres japoneses no eran normales. Pono permaneció atónito al escuchar si ese mundo era diferente o el nombre japonés. Shiro le explicó que en ese mundo existía algo llamado otros mundanos, personas como él que venían de un mundo diferente y eran reencarnados allí, lo cual no era raro. Shiro no entendía qué era eso de otros mundanos o reencarnados. Estaba asombrado si eso era Japón en la Tierra. Él dijo que no era el mundo en el que estaba. Shiro dijo felizmente que estaba contenta de que lo entendiera rápido, pero que si estuviera más sorprendido, habría sido más lindo. Ella reveló además que ella también era una otra mundana y que era su guía en ese mundo. Kirono se preguntó por qué la persona que supuestamente lo guiaría lo detuvo de matarse. Shiro respondió que era similar a cómo era irrazonable comenzar un juego sin advertencia, y por eso, de buena voluntad, lo detuvo. Kirono dijo que esa no era la respuesta. Tartamudeó que parecía como si fuera un suicidio. Le preguntó por qué quería matarse. Él respondió que no tenía nada que ver con ella. Luego Shiro dijo que una razón para detenerlo sería si eso no fuera una pérdida de vida al matarse. Luego preguntó si él no escuchó algo así cuando llegó allí, ya que todos los otros mundanos escuchan esa voz. Kirono respondió que tal vez escuchó eso porque murió en un accidente y escuchó que era una lástima. Pero Shiro le dijo que las personas que se matan a sí mismas son consideradas una pérdida. Kirono estaba sorprendido porque era una pérdida, por eso ella lo detuvo. Shiro le preguntó si necesitaba más. Preguntó si era un poco molesto, entonces agregaría un extra como bonificación. Reveló que el mundo se llamaba Are y era mucho más normal de lo que él podría pensar, ya que muchas personas que fueron reencarnadas vivían allí y había dos cosas en las que la gente estaba de acuerdo. La primera era la voz y la otra era lo desafortunado que fue en su vida pasada. Kirono quedó atónito al escuchar lo desafortunado. Shiro trató de hacerlo entender, ya que era su segunda oportunidad en la vida. ¿Por qué no intentar vivir felizmente? Kirono se recordó a sí mismo de una vida pasada. Alguien estaba muerto allí. Justo entonces, Shiro le pidió que lo llevara a pasear por las calles. Ambos salieron caminando. Kirono le preguntó si alguna vez había oído el nombre de Kirono Toa,
ya que esa historia trataba sobre una persona que tenía una segunda oportunidad en la vida para vengarse. Mientras Kirono caminaba con una chica que afirmaba que él era esa persona. Se reveló además que durante la juventud de Kirono, tenía una hermana gemela. Ella tenía una apariencia física hermosa en la que todos los espectadores se detendrían a mirar. Tenía una personalidad brillante y también era popular. Era completamente diferente del yo mediocre de Kirono. Kirono estaba orgulloso de llamarla su excelente y linda hermanita, sin embargo, fue asesinada. Para cuando el joven llegó a la escena, su hermanita ya había fallecido. Lo que se veía era un cadáver golpeado por el clima y que había sido objeto de un nivel extremo de violencia. En ese día, Kirono Kusuk normalmente habría estado de camino a casa sonriendo con su hermana, pero ese no era el caso. El remordimiento que sentía lo consumía por dentro hasta el punto de considerar el suicidio. Sin embargo, no había forma de que dejaría libre a la persona que había causado la muerte de su hermana. Por eso los mató. Los culpables fueron determinados como un grupo de chicos. Finalmente, después de 5 años, logró hacer contacto exitosamente, y después de cobrar su venganza, puso fin a su vida y con eso pondría fin a la tragedia de la venganza. Así es como se suponía que iba a suceder, pero hubo algo diferente de repente. La escena cambió a Shiro y Kirono en el mundo reencarnado, donde Shiro le preguntaba a Kirono si estaba despierto. Kirono abrió los ojos y Shiro luego le preguntó si estaba bien, ya que no respondía. Ella le dijo que estaba sorprendida de que de repente se desplomara cuando caminaban por las calles, pero no podía simplemente dejarlo así que lo llevó allí. Le dio la bienvenida al pabellón de la gota de la vida. Cuando Kirono salió de la habitación, vio que había mucha gente, a la que consideraba realmente de otro mundo y que podría haber otras personas como el que habían muerto y sido reencarnadas y llegaron allí. Más adelante, uno de ellos lo saludó como recién llegado y se burlaban de él preguntando qué pasaba con sus estadísticas extrañas. Shiro también estaba allí. Le preguntó a Kirono si pensaba que ella era la chica de la portada de ese bar. Luego aclaró que era su lugar de trabajo y dónde se quedaba. Kirono tomó asiento vacilante y se disculpó por molestarla. Shiro se acercó a él y le preguntó si había cambiado de opinión. Se preguntó si ella se refería a antes. De repente, ella le preguntó quién era Toa. Le dijo que desde que se desmayó, lo estaba murmurando en sueños diciendo Toa una y otra vez. Parecía que era de un apellido. Ella supuso si era de su familia. Él respondió que era su hermanita que falleció hace 5 años. Ella entendió y le preguntó si pensaba que su hermanita había sido reencarnada en este mundo. Porque reveló que era posible, ya que era un mundo en el que las personas infelices renacían. Kirono quedó asombrado de saber eso. Shiro aclaró que era la realidad. Pero antes de eso le pidió que escuchara que ese no era un nombre particularmente poco común y podrían estar usando un nombre diferente, ya que tampoco sabían si su hermanita estaba incluso en ese mundo. Así que incluso sí, buscarlo podría resultar en un esfuerzo desperdiciado. Ella le preguntó, a pesar de todo eso, si aún quería saber. En voz baja, él respondió que parecía que sí. Entonces, Shiro le dijo que conocía a 4 personas que respondían al nombre de Toa. Primero, en el país de Maraku, había una bruja llamada Tiri. Segundo, en el país de Aroto-Saru, había un mago hábil llamado Tazu. Tercero, en un país llamado Handor, donde un Midora lidera la caballería. Y por último, en este país de Darut-Tor, estaba el héroe rojo designado llamado Toiratu. Kirono le preguntó si sabía algo sobre su apariencia o edad. Ella respondió afirmativamente, pero no sabía mucho sobre la edad, ya que el tiempo allí podría ser diferente al que él vivía. Kirono reflexionó, ya que era una región completamente diferente, así que respondió que por ahora quería conocer a esa persona llamada Toiratu. Shiro exclamó que sería difícil. Kirono declaró que estaba bien para él ir solo. Después, iban a empezar hablando sobre que era un héroe. En primer lugar, Shiro le dijo que cuando los visitantes eran reencarnados, recibían un ajuste de estado. Explicó que muchas cosas cambiaban, como volverse bendecido como un usuario de magia talentoso o tener el cuerpo increíblemente fuerte. Había una porción de visitantes que habían recibido ajustes excelentes. Utilizaban sus poderes para hacer grandes contribuciones a la nación, aunque estaba limitado a una vez en la vida. Si esos logros eran reconocidos por la familia real, las recompensas iban desde recibir una medalla de honor hasta recibir un rango noble. Un ser que había protegido la paz de Arco desde los tiempos míticos, eso era lo que era un héroe. Al escuchar todo eso,
Kirono declaró que parecían tipos asombrosos. Consideró que parecía que no sería tan fácil conocerlos, pero aún así le preguntó a Shirou por un ejemplo de una contribución, ya que no se le ocurría nada. Pero si tuviera que dar un requisito mínimo, ella dijo que sería conquistar un calabozo. Reveló que en ese mundo había mazmorras en las que aparecían monstruos y también tenían pruebas establecidas, y al derrotar a un enemigo específico en la mazmorra, uno recibiría un ítem que alberga un poder maravilloso, que se conocía como equipo mágico. Además, dijo que si ofrecía eso al país, recibiría honor y recibiría invitaciones de los héroes. Shirou luego afirmó que había demonios en la mazmorra, lo cual no le gustaba. Mientras que Kirono reflexionaba que todos los detalles eran sorprendentes, pero no tenía opción. Shirou recordó que tenía que darle algo, eran los lentes de contacto. Le aclaró que no eran para mejorar la vista. Además, le dijo que él obtener muchos beneficios al ponérselos. Ella preguntó si él no estaba familiarizado con eso, entonces ella podría ayudarlo a ponérselos, pero él se negó y afirmó que lo haría por su cuenta. Shirou proclamó que pronto podría ver muchas cosas allí. Se inició un nuevo registro cuando Kirono se puso las lentes. Él quedó atónito al verlas. Shirou sabía que estaba sorprendido. Ella dijo que la gente en ese mundo vivía con ese tipo de visión, se llamaba un dispositivo de gafas directas, también conocido como gafas. Shirou le reveló que las gafas podían proporcionarle información sobre las personas que veía siempre que esa información fuera pública. Agregó que podían proyectar documentos y capacidades para enviar y recibir mensajes. Kirono pensó que era completamente como un juego. Shirou luego le pidió que intentara pensar en silencio acerca de mostrar sus estadísticas e información. Él cerró los ojos y la información del registro se confirmó y luego apareció su estado, donde estaba en el nivel 1. Shirou afirmó que las gafas podían leer y visualizar la información del equipo de un jugador y todos comenzaban en el nivel 1, pero sus estadísticas eran sorprendentemente altas. Ahora Kirono entendía por qué la persona anterior estaba tan sorprendida. Además, leyó su atributo mágico competente, que era negro, un acto pecaminoso. No entendía qué significaba todo eso. Obtuvo otra bendición divina llamada oración eterna, que tenía una tasa máxima de supervivencia. Shirou se acercó y Kirono la notó. Le preguntó, ya que podía ver eso desde el principio, ¿cuál era la protección divina? Ella estuvo de acuerdo con él y reveló que había un dios en ese mundo. Pero preguntó si en su mundo anterior tenía el concepto de un espíritu guardián. Básicamente era así. El dios que era amado por la gente les otorgaba un ajuste especial que se llamaba protección divina y en ese mundo había un dios que se llamaba Toa. Por eso ella dijo que era la protección divina que tenía desde antes de ser reencarnado, cuyo efecto era una tasa máxima de supervivencia, lo que parecía fuerte. Sus pensamientos estaban en esa protección divina suya. Ella dijo que su hermanita podría rezar para que su hermano mayor continuara viviendo, ya que para escuchar eso, Kirono podía escuchar la voz de su hermana en su cabeza y se sentía abrumado. Justo entonces su imaginación se rompió cuando Shirou lo llamó para aclarar que conquistar un laberinto era muy difícil. Incluso si tenía una protección divina especial, morir todavía era muy posible. Confirmó con él si aún así iría. Kirono respondió que la persona estaba conectada eternamente a él y por eso usaría esa vida recién descubierta por ella. Afirmó que encontraría a su hermana en ese mundo. Luego se reveló acerca de Darur, era el país centrado en la continente de Arules. Tenía muchos pastizales verdes exuberantes y granjas con un gran entorno. Era el reino cuya prosperidad era mantenida por el héroe y el joven que fue reencarnado se aventuró hacia la capital real de ese país, Grasu. La escena mostraba a Shirou llamando a Kirono. Ella declaró que cuando se dio la vuelta él no estaba allí, así que estaba preocupada por él. Kirono se disculpó, pero solo se preguntaba si realmente estaban en un mundo diferente. Ella estuvo de acuerdo con él y extendió la mano hacia él. Él le preguntó si quería que tomara su mano. Ella respondió que sí, porque estarían en una situación difícil si volvía a perderlo de vista. Además, con un guía, preguntó si deberían pasear por su primera ciudad. Él, pensativo, tomó su mano y la escena cambió a la tienda de armas y armaduras, desde donde Kirono se equipó completamente. Shirou comentó que se veía genial al obtener un nuevo aspecto aventurero, pero Kirono tenía una pregunta que hacer, ya que ese equipo lo usaría para luchar contra monstruos en el calabozo. Preguntó si ese equipo liviano sería suficiente. Ella respondió que si era Kirono con esa vestimenta, entonces estaría bien.
ya que el equipo era definitivamente importante, pero iba a un calabozo de nivel principiante. Además, dio un ejemplo de que con sus estadísticas, incluso si fuera golpeado por un camión, estaría bien después. Kirona estaba sorprendido, declaró que los ajustes eran asombrosos. Luego fueron a la tienda de equipamiento mágico, ya que lo siguiente era memorizar magia. Allí, Kirona reveló que su atributo mágico era negro, sin embargo, Shirou no sabía cómo usarlo. Así que sugirió preguntar al gerente de la tienda. Cuando iban hacia el gerente, Kirona estaba contemplando si el negro era raro. Fueron al gerente y cuando vio a Kirona, le pidió a Shirou que le enseñara si había encontrado un hombre. Shirou le pidió que no dijera cosas extrañas, ya que ya conocía la respuesta. Apartando eso, el gerente dio la bienvenida a Kirona y se presentó como Jeruhasu, o él podría llamarlo Juru. Luego, Kirona se presentó también. Estaba confundido y le preguntó por qué estaban en camino de recuperar algún equipamiento mágico, así que qué era diferente sobre el equipamiento mágico allí. Además, estaba sorprendido de ver su equipo, que parecía demasiado original. Entonces, Jeru aclaró que trataban con artículos como ese. Agregó que el equipamiento mágico artificial era comúnmente conocido como láminas. Le dijo que si ponía esa cosa en su lengua y la dejaba derretirse, así era como podría adquirir una habilidad mágica. Kirona hizo lo que se le dijo, pero aún parecía insatisfecho. Por eso, Jeru rió y entendió por la expresión de Kono que no podía creerlo, así que le sugirió que por qué no. Decidieron probarlo en una de sus ubicaciones convenientes. Luego, la escena pasó al área de entrenamiento de magia. Juru confirmó con Kirona si se había tragado todas las láminas que compró. Él respondió positivamente. Después, Guru pidió comenzar con el atributo del viento. Le preguntó a Kirona si la fórmula mágica simplemente aparecía en su cabeza. Luego le explicó cómo empezar y terminar, todo quedaría grabado en su cabeza. Y todo el crédito iba para esas láminas. Kirona cerró los ojos, se enfocó en sí mismo y en vientos fuertes, y ordenó que soplara violentamente. De repente, los vientos fuertes comenzaron a soplar por todas partes. Juru exclamó orgullosamente que parecía un éxito. Shirou preguntó emocionada si deberían intentar la magia de agua. Kirona entonces apuntaba a las hojas de ese árbol mientras ordenaba que se desbordara. Parecía que las láminas funcionaban ya que las hojas caían al suelo. Giru le preguntó a Kirona si quería probar algunas otras. Kirona estaba quieto, así que Shirou le preguntó qué pasaba, pero Kirona se estaba enfocando en viento y agua. Ordenó que Aisa se congelara y el hielo apareció allí. Juru declaró que sin instrucciones, él pudo combinar agua y viento para formar hielo y estaba bastante impresionado por él. Hirono exclamó que parecía que le estaba agarrando el truco a eso. Después de un rato, al preguntar sobre eso negro, Juru se disculpó, pero incluso él no sabía mucho al respecto. Aclaró que si descubría algo, se lo haría saber inmediatamente. Después de eso, salió de la tienda. Kirona se disculpó con Shirou por hacerla pagar por un montón de compras. Shirou lo tranquilizó y se acercó a él para que le devolviera el dinero con la recompensa que recibiría por derrotar a los monstruos. Sin embargo, pidió el interés acumulado durante 10 días. Pono comentó si era algún tipo de prestamista del mercado negro de repente. Shirou gritó que lo había olvidado por completo. Pono le preguntó qué pasaba de repente. Ella, estando apurada, respondió que se le olvidó que debía comprar algo para alguien. Corrió apresuradamente exclamando como si necesitaran irse, mientras corría. Le pidió a Kirona que esperara un poco por ella y que tratara de no perderse. Él le pedía que simplemente esperara, pero ella estaba apurada. Él dijo que si solo era compras, él podría haber ayudado a todos allí. Estaban charlando por el otro lado. Kirona estaba contemplando que los ajustes, la protección divina y la magia eran cosas reales dentro de la realidad de Arquero. Se preguntaba si Toa estaba en ese mundo, pensando en qué estaba tratando de hacer. Y justo entonces alguien se le acercó preguntándole qué estaba haciendo. Era una chica hermosa que le dijo a Kirona que era la primera vez que veía su rostro. Confirmó si él era el visitante que llegó allí el día anterior. Kirona se sorprendió al ver que sus ojos estaban oscuros. Él le preguntó quién era ella. Ella presentó sus estadísticas y le pidió que fuera adelante para inspeccionarla. Él entendió cuando revisó sus estadísticas y quedó atónito al ver que su clase era héroe. Se reveló que su nombre era Kenny y su nivel era 41. Kirona se preguntaba si esa mujer era el mismo héroe que Toora Ritu y cuando Kenty revisó las estadísticas de Kono, las encontró bastante impresionantes,
ya que sus estadísticas no parecían las de un nivel 1. Kirono, sorprendido, comentó que los héroes deberían ser asombrosos, ya que había escuchado que los héroes mantenían la paz del país. Kenty estuvo de acuerdo con él en que ella era la heroína. Reveló que ellos matan demonios porque son héroes, reúnen equipamiento mágico porque son héroes, y destruyen enemigos porque son héroes. Hirono preguntó si el atributo mágico negro era extraño de tener, ya que supuso que Wendy le dijo que regularmente atributos como fuego y agua eran atributos naturales. Ella reveló además que tenía el atributo blanco, que era el mismo color de atributo que él tenía, que probablemente era el más fuerte en nacer en arquero. Pensó que era la única que era especial, que estaba sola en ese mundo. Afirmó que Kirono seguramente también sería adorado como ella. Kirono, después de pensarlo, le preguntó si quería dejar de ser una heroína, ya que sugirió que si no le gustaba, estaba bien huir. Ella respondió que él fue la primera persona en decir eso. Hirono aclaró que no conocía su situación, pero sonaba amarga cuando hablaba de su trabajo como heroína. Intentó dejar claro que si la estaban obligando a hacer algo que no quería hacer, estaba bien huir. Agregó que incluso si molesta a alguien, no está mal hacerlo. Expresó además su opinión de que ella debería ignorar a todas las personas que la estaban obligando a sacrificarse y debería hacer lo que le gustara. Ella respondió que no sabría qué hacer después de huir. Él se acercó a ella para empezar a pensar en eso y simplemente huyó. Wendy sonrió y preguntó si eso era así. En ese momento, Shiro regresó. Se disculpó por la espera. Tono afirmó que su momento era perfecto, ya que estaba hablando con la heroína. Shirou se acercó a Kirono preguntándole qué era eso. Además, afirmó que había perdido su oportunidad de preguntar sobre Tohora Ritu en otro momento. Era la escena en las afueras de un calabozo. Había alguien en la entrada que reveló a Shiro y a Kirono que un grupo ya había entrado en el calabozo antes que ellos ese día, así que les pidió que tuvieran cuidado. Entraron en el interior. Shirou luego afirmó con entusiasmo que finalmente era hora de asediar un calabozo. Ella además declaró que se le olvidó mencionar que no existían cosas como la magia de revivir en ese mundo. Así que si él muere, entonces muere. Por eso le pidió que tuviera cuidado ya que ese día era la primera vez de Kono intentando una mazmorra. Shiro aclaró que no irían profundo. La única clave para llegar a Toa estaba dentro del agujero profundo en la mazmorra. El antiguo Vengador dio su primer paso como un Dungeon Sille, y se reveló que había mazmorras dispersas por todo Archuleta. Basadas en sus propiedades podrían clasificarse en dos categorías. Había santuarios sagrados que se extendían hacia el cielo. Era el territorio de los dioses en el que esperaban los juicios de los ángeles. También había áreas malévolas que conducían hacia abismos profundos. El territorio de los demonios donde nacían monstruos como el área malévola del elemento fuego, Sest. El joven dio su primer paso en el nido del monstruo. El primer piso donde Kirono dijo que el lugar tenía bastante sensación de mazmorra. Shirou luego le advirtió que permaneciera alerta ya que no sabía cuándo aparecería un monstruo. Él le preguntó si los monstruos realmente aparecían tan cerca de la superficie. Ella respondió que por eso eran necesarios los Riders como ellos. Le dijo que los monstruos creados a partir del área malévola tenían como objetivo llegar a la superficie. Si se les dejaba solos, saldrían y atacarían a los humanos. Esto significaba que necesitaban ser suprimidos en intervalos fijos. Y en relación con eso, el país recompensaba a aquellos que derrotaban a los monstruos. Fona se sorprendió al escuchar sobre el dinero de recompensa. Ella respondió que como las gafas registraban datos visuales, podían confirmar la muerte. Pono reflexionó que las gafas parecían más útiles allí que en el mundo del que venía. Justo entonces, Shirou señaló que había un monstruo. El monstruo era una estructura en forma de bola con un ojo junto con manos y piernas. Pono preguntó si eso era un monstruo. De repente el monstruo abrió la boca para atacar y Kirono lo derribó con un corte. Entonces entendió que definitivamente era un monstruo. Shirou sonrió diciendo que el siguiente estaba llegando. Los monstruos estaban rugiendo haciendo ruido y uno se llamaba Keka, cuyo pilar de fuego se disparaba desde lo que tocara. Hirono ordenó congelar y el monstruo quedó congelado. Shirou lo apreció por hacerlo genial en su primera vez. Hirono declaró que ahora entendía el poder de los ajustes, ya que era completamente diferente a cuando estaba en su mundo. Shirou comentó que era particularmente extraordinario, pero lo más importante es que aún no había terminado. Después de eso, aparecieron muchos monstruos y Shirou se acercó entusiasmado, listo para hacerlo mejor. Ella le dijo a Kirono que había bastantes monstruos ese día,
mientras Kirono seguía adelante. Ella le advirtió que era peligroso allí, pero Kirono, sosteniendo el arma, seguía moviéndose entre los monstruos. Se reveló que la suave bruma se convirtió en una hoja que erradica a los dioses malignos y el buscador de Doyelk se convirtió en una encarnación sólida como una fortaleza con la magia del donativo. La hoja se había vuelto más afilada y su resistencia había aumentado mientras atacaba a los monstruos. Kirono aclaró que no sentía ningún odio hacia ellos, pero afirmó que hasta que volviera a encontrarse con Toa, podía permitirse morir en unos momentos. Derribó a todos los monstruos. Shirou estaba sorprendida y le preguntó si había trabajado en algún tipo de trabajo de tipo soldado en su vida anterior. Él respondió que podrías decir que era un matón. Además, reflexionó que no estaba demasiado familiarizado con la espada o la magia, pero aún así lo hizo mejor de lo que pensaba. Después, su estado apareció y preguntó qué era eso. Shirou lo felicitó porque había subido de nivel y ahora estaba en el nivel 2. Entendió que había aprendido un poco sobre cómo funciona ese mundo. Ambos estaban entonces en el cuarto piso. Shirou le preguntó si habían llegado bastante lejos para su primera vez y si ya era suficiente si deberían dejarlo por ese día. Él se negó a hacerlo, declarando que estaba listo para más. Ella le dijo que había guiado a muchas personas antes, pero nunca había guiado a alguien tan enérgico como él antes. Creía que probablemente podría seguir yendo más lejos. En medio de su declaración, le preguntó si algo estaba mal. Kirono la levantó en sus brazos y le preguntó si estaba bien. Ella, asustada, le preguntó qué estaba pasando. Se disculpó con ella, diciendo que solo había estado pensando en sí mismo y se olvidó de pensar en su resistencia. Luego estuvo de acuerdo con ella en detenerse por ese día y le pidió que volviera. Ella discutió que la estaba sosteniendo, pero podía caminar por su cuenta. Él le dijo que su rostro estaba muy rojo, así que le preguntó si tenía fiebre. Ella respondió que estaba bien, así que le ordenó que la bajara de una vez. De repente, escucharon un sonido. Kirono preguntó a Shirou si lo había oído y venía de abajo. Ella le preguntó si le importaba volver antes que ella, ya que le recordó sobre los guardias en la entrada, diciéndole que había otro grupo que había entrado antes que ellos ese día. Luego confirmó con ella que eso significaba que estaban luchando abajo. Ella respondió que no lo sabía, pero les dijo que pronto se encontrarían con ellos. Shirou entonces tomó su mano, aclarando que estaba siendo egoísta pero no podía dejarla en peligro. Además, afirmó que por eso era egoísta. Le había dicho anteriormente que no era una persona decente en su mundo anterior y no estaba pensando en convertirse en una buena persona en ese nuevo mundo. Sin embargo, había decidido una cosa, haría lo que él considerara correcto. Afirmó que no podía dejarla ir sola, así que le dio dos opciones, si ir juntos o regresar. Preguntó qué pensaba la guía. Quería hacer. Además, aclaró que no quería que ella muriera, así que comenzó a seguir sus instrucciones. Shirou estuvo de acuerdo con él y también le prometió. Luego, ambos avanzaron mientras se movían. Shirou reveló que a partir de ese momento, cualquier cosa que sucediera no sería un misterio. Ahora estaban en el sexto piso y Kirono confirmó si el sonido venía de ese piso. Ella respondió positivamente, ya que probablemente era ese mismo piso. Adivinó que si estaban matando monstruos por dinero de recompensa, entonces los monstruos en el piso superior habrían sido suficientes, lo que significaba que ese grupo bajó allí por otra cosa. Y de repente notaron a un niño pequeño tendido allí. Shirou exclamó sorprendida que estaba quemado hasta la muerte y quedaron atónitos porque había un niño pequeño allí. Justo entonces, apareció una sombra, era el gigantesco monstruo al verlo. Shirou declaró temblorosamente que era Crescent Mosu Circimosu. Reveló que era muy malo ya que ese era el monstruo que tenía la herramienta mágica. Además, se afirmó que el joven Kirono lo experimentó de nuevo. Que Archia era un mundo que tiene principios diferentes a los de la Tierra y no había error al respecto. Era un universo paralelo. Cuando Shirou le contó a Kirono sobre el monstruo, él estaba sorprendido de que ese monstruo tuviera la herramienta mágica y los que luchaban contra el monstruo fueran niños. Había alguien que estaba comandando a sus hijos para que aguantaran hasta que su magia estuviera lista. Luego les pidió que murieran para que pudiera obtener unos minutos más. Hirono preguntó a Shirou qué estaba intentando hacer ese tipo desde una distancia tan lejana. Shirou respondió que era un noble y sus esclavos. Al escuchar eso, Kirono permaneció atónito. Luego se reveló que existía un sistema de esclavos dentro de Archia. Los esclavos debían obedecer absolutamente las órdenes de sus amos y eran posesiones de personas ricas como
La nobleza. El noble llevó a sus esclavos para saquear esa mazmorra por una razón específica. Usar a sus esclavos como herramientas para derrotar a ese monstruo. Luego obtendría la herramienta mágica y aumentaría su reputación, incluso si la orden les costara la vida. Los esclavos no tenían más opción que obedecer. Entonces se vio a los esclavos atacando al monstruo, donde el noble estaba gritando que se detuvieran. Y allí el monstruo golpeó a uno de los esclavos, lo que la hizo caer al suelo. El noble gritaba qué estaba haciendo y le ordenó que usara su magia ya que llamaría la atención del monstruo. Les dijo a sus esclavos que sus vidas no significaban nada, incluso un segundo era suficiente tiempo ahorrado. Así que les ordenó que murieran. El monstruo rugía y justo cuando el monstruo estaba a punto de atacar a la niña, Quirono saltó allí, comenzando a convertirse en la hoja que erradica a los dioses malignos y salvó a la niña, por lo que el monstruo se quedó con las manos vacías. Shirou lo apreció, todo salió muy bien. Además, declaró que como habían prometido, deberían salir de allí ya que no tenía sentido quedarse por mucho tiempo, lo cual también fue entendido por Quirono. Él le preguntó a la chica si estaba bien, y por otro lado, el monstruo seguía rugiendo, lo cual fue enfrentado por Quirono. Shirou le preguntó si estaba bien y él respondió positivamente. Se preguntaba si lo habían enfurecido, ya que parecía obvio a partir de ese ataque sorpresa. Además, afirmó que si no podían huir, no tenían más opción que derrotar al monstruo. Entonces, se le ocurrió una idea. Usó su magia de torrente para desbordarlo y hielo para congelarlo, pero su magia no funcionó. Al ver eso, Quirono entendió que era como si la magia no tuviera efecto sobre él. Entonces, simplemente tendría que cortarlo como hizo antes, ya que cuando cortó su mano, parecía crecer de nuevo. Se sorprendió de que se estuviera regenerando a sí mismo. Recordó que era lo mismo que Shiro había declarado, que esa cosa era especial. De repente, el noble se acercó a Quirono y le preguntó enojado qué estaba intentando hacer. Afirmó como si acabara de aparecer de repente o si estaba tratando de arrebatarle su logro. Mientras Quirono lo miraba, el noble preguntó con enojo si se estaba burlando de él con esa mirada. Afirmó que era el hijo mayor y de repente se detuvo ya que parecía haber alguna arma afilada. El monstruo lo atacó con sus manos afiladas. Al ver eso, Quirono corrió apresuradamente. Entendió que era como si no tuviera aberturas y siempre reaccionara a lo que estuviera a la vista. Si ese era el caso, decidió apuntarle al cuello desde su punto ciego y así saltó para atacarlo. Pero el monstruo lo golpeó de nuevo con la enorme bola y parecía ser toda destrucción allí. Así fue como Quirono experimentó nuevamente los principios del mundo paralelo. En la siguiente escena, Quirono se preguntaba dónde estaba o qué estaba haciendo allí. También vio a Toa, a quien le preguntó qué estaba haciendo allí. Luego notó que ella estaba llorando y simplemente la detuvo ya que tenía algo que decirle. Pero ella se alejaba de él. Por otro lado, él intentaba detenerla de todas formas y de repente ella desapareció de allí. Volviendo a la realidad, Quirono yacía allí, sangrando. Estaba en una situación desesperada después de recibir un golpe de un portador de herramienta mágica. Mientras sangraba miserablemente, declaró qué sueño tan cruel, incluso con los ajustes, qué desastre se había convertido. Entendió nuevamente que era lo mismo que Shiro había declarado. Ese era el poder de un portador de herramienta mágica. Después, el monstruo arrastró al noble y lo devoró. La cosa rugía fuerte, ya que era deliciosa. Quirono preguntó a ese monstruo si planeaba comérselo también, pero él simplemente aclaró que aún tenía cosas que hacer. Se determinó que incluso si no podía moverse, incluso si había agotado todos sus poderes mágicos, lo haría. Además, golpeó el ojo del monstruo, lo que hizo que el monstruo rugiera de dolor. Al ver eso, Quirono declaró que fue por poco. En el siguiente momento, Shiro llegó a donde estaba Quirono, se preguntaba por qué estaba allí. Ella sonrió y le pidió que no se moviera. Utilizó la curación radiante en sus heridas mientras lo aplicaba. Dijo que solo podía aplicar tratamiento de primeros auxilios por ahora. Además, le dijo que había escondido a esa niña en un piso superior y declaró que tan pronto como pudiera moverse de nuevo, iban a escapar. Él le dijo que se apurara y saliera de allí, y eso fue lo que obtuvo por ser egoísta. Le dijo que no había necesidad de que ella se quedara allí con él. Ella respondió que era ella actuando egoístamente. Pono luego declaró que ya había hecho suficiente como guía a partir de entonces, afirmó que estaría bien. Así que le pidió que simplemente se fuera. Luego le recordó, como había dicho antes, que sería una pena.
Explicó que había visto a varios otros visitantes que tenían ojos como él, sin embargo, todos estaban viviendo vidas normales y felices en ese momento. Agregó que el lugar, Archia, era el tipo de mundo que cambia a las personas para mejor y era un lugar donde todos podían renacer. Luego sonrió y aconsejó a Kirono que también fuera feliz. Justo en ese momento, Kirono se acercó a Shiro para moverse, ya que el monstruo se acercaba a ella y la golpeó. Fona agradeció a Shirou ya que pudo mover un poco su cuerpo, pero se preguntaba qué podría hacer ya que no tenía una espada. Se preguntaba cómo podría agarrar a Shirou y escapar en ese momento. De repente, apareció un mensaje y Kirono se sorprendió. Se preguntaba qué era el mensaje en ese momento. Se reveló que el mensaje fue recibido de Juru. Recordó que Juru era el tipo de la tienda de equipo mágico. En el mensaje, Juru afirmaba que aunque estaba un poco tarde, encontró una descripción del atributo negro dentro de un libro relacionado con los tiempos míticos. Estaba escrito en el anexo en el mensaje y además dijo que el negro combinaba todo y lo convertía en poder para el usuario. Juru luego se disculpaba en el mensaje ya que buscó y preguntó por ahí, pero eso fue todo lo que pudo encontrar. Reveló que Kirono tenía una larga vida por delante y al final le pidió que no olvidara pasar por la tienda nuevamente. Hirono se alegró al escuchar sobre una larga vida. Pensó que la gente en ese mundo era algo más y decidió visitar la tienda de Juru cuando regresara. Luego pensó que preguntaría qué deberían hacer con la niña y también recordó que aún tenía que devolverle el dinero que había pedido prestado. Era extraño que hasta ese momento hubiera intentado morir, pero luego recibió un montón de cosas que hacer, pero primero tenía que matar al monstruo allí. Shirou le preguntó qué había en su atributo de color, ya que probablemente podría haberlo entendido. Fue entonces cuando se reveló que además de usar equipo mágico artificial, había otra forma de adquirir magia. Requería comprensión de los atributos de uno en la creación de magia. Sin embargo, los atributos de color requerían una interpretación adicional y el usuario determinaba cómo se expresaba ese color. El usuario elegía cómo dar forma a ese color y la forma del color de cono era el mismo atributo de color que posee un héroe. Luego se reveló que el anexo era el poder para reunir la oscuridad y luego gobernarla. Esa era una habilidad que los dioses otorgaron al joven Kirono. Se necesitaba una explicación para aplicar la técnica a su magia. Pono dio una respuesta bastante sincera de que necesitaba una forma que le permitiera cumplir ese objetivo, ya que la oscuridad estaba unificada. Kirono se transformó usando la oscuridad recopilada como armadura y se activó la habilidad de autoridad oscura junto con eso. Se añadieron el devorador oscuro y el funeral negro a la unificación de la oscuridad en la magia de Kono. Luego se vio a Kirono de pie en el medio del círculo oscuro frente a ese monstruo. Shirou se sorprendió por los atributos de color negro y Kirono eligió verse así ya que parecía terriblemente siniestro. Cuando Kirono sintió que Shirou estaba en un lugar seguro, pensó que ahora podría lidiar con ese monstruo sin preocuparse. Kirono, al aparecer frente al monstruo, se preguntó si era un anexo. Shirou le preguntó qué necesitaba hacer para matar a ese monstruo. Él respondió que tenía algo guardado para esa poderosa bestia. Después de eso, se confirmó la anexión de Kira y Mumu y el poder mágico se regeneró junto con otras 3 habilidades que también fueron adquiridas por Kirono. Shiro se preguntaba que él no debería poder usar magia de curación y justo entonces notó que sus heridas se estaban sanando. Pero el funeral negro no fue suficiente para ese monstruo. Así que él tenía algo más para él. Parecía que sostenía una espada en su mano, lo que dejó a Shirou atónita, ya que había creado una espada a partir de la oscuridad. El monstruo gemía y se veía fuego por todas partes. Hirono se dio cuenta de que el anexo había absorbido todo, incluido el fuego mágico. Luego saltó con la determinación de matar a ese monstruo. Se dio cuenta de que podía usar la unificación de la oscuridad para ensamblar una armadura oscura y usar el funeral negro para atacar al enemigo y con eso cortaría todo lo que se interpusiera en su camino. Lo hizo tal como pensó y tan pronto como golpeó a ese devorador oscuro, se derrumbó. Shirona se preguntó si había terminado, la oscuridad estaba absorbiendo las partes del cuerpo del monstruo. Él comprendió que aumentó su poder y ese era el poder del anexo. El mensaje entonces apareció de absorción de herramienta mágica confirmado por el anexo y se pidió proceder a la conversión y adquisición por descomposición. Justo en ese momento un anillo brillante se acercó a Kirono para ver, lo cual se preguntó si eso era una herramienta mágica ya que se parecía a un anillo. Estaba sorprendido si sería capaz de
Mantener al héroe solo teniendo eso. Entonces ella lo llamó y le preguntó si estaba bien allí, pero cuando vio a la niña asustada parada con ella entendió que todavía tenían otros problemas que manejar. Le preguntó a la niña si estaba bien. Al principio estaba balbuceando, luego le pidió que la hiciera su esclava. Ella estaba llorando. Afirmaba que podía limpiar inodoros, cuidar ganado y cocinar un poco, y también podía usar una variedad de magia. Agregó que era una niña así que podía hacer ese tipo de cosas. Le estaba pidiendo y prometió hacer cualquier cosa. Entonces se cayó en el regazo de Shiro. Shiro declaró que estaba muy cansada ya que estaba en su límite. Shirono entonces le preguntó qué deberían hacer con esa niña ya que el propietario había fallecido. Quizás la propiedad se había transferido a los parientes. Se preguntó si podrían Maolo posponer eso. Shiro respondió que dependía de lo que dijeran, pero ella afirmó que ellos mismos probablemente podrían hacerlo. Ella preguntó si usaban el dinero de recompensa que quería hacer sobre eso. Kit Hirono respondió ya que ya se habían enredado en eso, lo harían lo que pudieran. Shiro sonrió, dijo que empezaba a entender qué tipo de persona era, pero antes de eso Hirono declaró que necesitaban volver primero y luego pensar en qué hacer. Hirono ya había terminado su propia vida una vez, pero el sol de ese mundo brillaba sobre él y el viento de ese mundo revolvía su cabello. En la segunda vida caminaba con sus propios objetivos en mente. Unos días más tarde fue la escena del área malvada del norte. Descanso. Se afirmó que la eliminación estaba completada. Llevó bastante tiempo limpiar alrededor de ese momento. Había una niña vista parada allí. Alguien estaba preguntando si había oído hablar de eso. Mientras esa persona hablaba de lo que sucedió en el área malvada cerca de la ciudad capital, que algún chico nuevo que acababa de llegar a ese mundo derrotó al portador de la herramienta mágica. Otra persona estaba sorprendida así. Eso era real. La persona supuso que entonces tendrían un futuro prometedor. Esperaba que fuera una niña ya que odiaba a los chicos porque eran salvajes. La otra persona dedujo que ella diría algo así y el nombre de esa niña fue revelado. Cerró su toa. Luego se reveló acerca de Kusuke Hirono, que era el joven que se quitó la vida después de vengar a su hermana menor. Luego se despertó en un mundo diferente conocido como Archia. Ese lugar era como un cuento de hadas. Era un mundo fantástico con espadas y magia. Además, ese mundo estaba constantemente en temor de que monstruos salieran a la superficie e invadieran. Incluso con sus problemas, Hirono probablemente prefería ese mundo sobre el suyo anterior. En la siguiente escena, se vio a la niña durmiendo en la cama, quien roncaba un poco. Hirono se refería a ese mundo más porque pudo salvar al menos a una persona en ese mundo. La escena luego cambió al bar donde trabajaba y se quedaba Shiro. Era el día en que el pub estaba celebrando una fiesta para Hirono. La gente que estaba animando la victoria de Kono por conseguir la herramienta mágica. La gente estaba comentando si realmente estaba bien que estuvieran gastando dinero en cosas así. Después, Shiro le dijo a Hirono que el pub estaba agradecido de tenerlo y eran muy generosos. Kono respondió que un simple gracias habría sido suficiente. No entendía por qué la gente necesitaba gastar tanto dinero. En ese momento, Huru llegó felizmente. Le preguntó a Hirono si estaba bebiendo. Hirono le agradeció a Huru por el mensaje, ya que habían sobrevivido gracias a su ayuda. Hiro se rió cuando le dijo que no era nada. Afirmó que según las estadísticas de Kono, no necesitaba la ayuda de Shiro. Hirono se negó. Dijo que ella siempre lo estaba ayudando aunque realmente no había hecho lo suficiente para devolverle los favores. De repente, levantó a Shiro en sus brazos diciendo que se veía muy cansada. Todos se preguntaban al ver eso. Alguien comentó que parecía que Shiro se había ensuciado. Shiro se enfadó, golpeó a Hirono y le gritó si podía hacer eso delante de todos. La gente se burlaba de ese momento, que no había nada de que malinterpretar ya que era una persona especialmente sincera. Otra persona estaba comentando sobre Shiro como la chica del espectáculo estaba enojada. Shiro les gritó a todos que simplemente se detuvieran, que Hirono estaba sintiendo una especie de nostalgia. Pensaba que era así cuando en ese entonces Toa todavía estaba viva. Había otra chica que estaba diciendo sobre Shiro que era popular. La chica preguntándose si Shiro estaba sola ya que no podía comprometerse con una persona. La chica luego se presentó a Hirono como Baine, pero él podía llamarla Bini. Ella confirmó si él era amigo de Shiro. Hirono se presentó como Ciro. Dijo que actualmente estaba alojado en el segundo piso de la posada. Para escucharlo Bini dijo que ya lo conocía después de todo, era famoso por allí. Ella afirmó además que había escuchado mucho sobre el de Shiro. Preguntó si la ceremonia para la oferta de la herramienta mágica sería en una semana. Él respondió positivamente.
le dijo que hasta entonces estaba pensando en pasear y ver los lugares. Vinny estuvo de acuerdo con él ya que solo había estado por allí unos pocos días. Ella también le pidió que se sintiera libre de preguntarle si tenía alguna pregunta. Hirono hizo una pausa y luego le preguntó si ella podía decirle qué tipo de persona era Shiro. Ella le preguntó si estaba interesado en Shiro, él se negó, ya que no era así. Aclaró que solo quería saber algunos detalles sobre ella, como por qué era una guía. Además, dijo que desde que llegó a ese mundo ella lo había estado ayudando un montón, así que solo estaba pensando en devolver el favor, que no solo debería ser en términos de dinero. Vinny entendió, le sugirió que si ese era el caso, entonces podría aprender más sobre ella preguntándole directamente o pasando tiempo con ella. Luego le preguntó si tenía tiempo para eso, a lo que Kirona respondió positivamente. En el siguiente momento, Shiro llamó a Hirono para que fuera allí por un segundo. Así que Vinny le pidió que hablara con ella y ella lo vería más tarde. Hirono luego fue a Shiro y le preguntó si no tenía que volver al trabajo. Ella sonrió, ya que tenía algo que quería mostrarle primero. Llamó a Aona, que era la niña a la que habían salvado en el calabozo, ya que cuando salió, Kirona quedó atónito al verla, ya que lucía completamente diferente. Además, Shiro exclamó felizmente que tuvieron éxito al pedirle al jefe de la familia noble que entregara la propiedad de la niña. Parecía que el noble que murió llevó a los esclavos a la zona de asalto y hizo todo eso por su propia voluntad. Inicialmente le dijo a su padre que solo iba al calabozo, así que su padre aprobó. Pero Hirono dijo que aún no le había preguntado su nombre, así que le preguntó su nombre. Ella, temblando, respondió que era 38. Él rechazó que no era lo que estaba preguntando, claramente le preguntó cuál era el nombre que le dieron sus padres. Ella se presentó como Aona. Además, le preguntó a Shiro qué pasó con lo que hablaron antes sobre contratarla para el pub. Shiro respondió que ella preguntó. Y parecía que podrían hacerlo, ya que también estaban escasos de personal. Aona, asustada, preguntó de qué estaban hablando. Hirono la calmó, diciéndole que no iba a hacerla esclava, sino que quería ser su amiga. Aona exclamó sorprendida al escuchar sobre la amistad. Hirono luego dejó en claro que como acababa de llegar a ese mundo hace unos días, no creía que fuera un gran guardián para ella. Ella respondió que, viendo cómo solía trabajar para uno de los peores seres humanos, aceptó ayudar en el pub y luego se hicieron amigos. Aona reveló que era una esclava, ciudadana del país enemigo de Darut Thor, Jorun. Él dijo que sus padres fueron asesinados frente a ella. Estaba mirando mientras lloraba que ya no sabía qué hacer. Hirono luego sugirió pensar en eso juntos, le preguntó si podía trabajar allí. Ella respondió positivamente ya que todos fueron tan amables con ella, así que afirmó que haría todo lo posible. Luego le agradeció mucho mientras lo llamaba maestro. Hirono le recordó que él era su amigo, así que ella podía llamarlo por su nombre. Luego ella se puso muy feliz. Después de un rato, Shiro llamó a Eona para pedir ayuda. Ella se presentó a sí misma y luego declaró que había tantos esclavos como el número de estrellas ahí afuera. Pero no podían salvarlos a todos, aún así afirmó que haría lo que pudiera. De repente, alguien llegó allí que apenas podía caminar. Tono preguntó quién estaba allí. Se reveló que la persona era TGA. En el siguiente momento, TGA cayó. Shiro gritó para ayudarlo y llevarlo. Cuando TGA se levantó, jadeaba. Sorprendentemente, Hirono le preguntó a Shiro si lo conocía. Ella respondió que era TGA, quien era un saqueador y también un cliente habitual allí. Ella creía que él y otros 5 compañeros salieron a desafiar al guardián. Adivinó que como regresó solo, significaba que el guardián podría haberlos matado. El portador de la herramienta mágica en la parte más profunda del área maligna. El país normalmente ordenaba y enviaba héroes para bajar allí y eliminarlos. Shiro dijo que era el portador de la herramienta mágica como los Ciris y Mesu con los que lucharon. TGA declaró que eran tontos al pensar que podrían desafiar al guardián. Explicó que comenzó con ellos y les dio una sonrisa horrorosa. Lamió sus labios como si acabara de encontrar su presa. Además, declaró que tenía un poder abrumador, aunque podría haberlos matado instantáneamente. Pero jugó con ellos. Luego se reveló que el guardián verde era Saji Rusu, quien era un asesino brutal. Hirono preguntó a TGA si solo él había regresado y qué había pasado con sus camaradas. TGA respondió que Saguru lo dejó vivo, dijo que después de jugar con ellos, mató a Neo Cruz y Hana frente a él. Luego, cuando vislumbró a Kirara, Sasu le dio una gran sonrisa. Sostuvo a Kirara con una mano y desapareció en la oscuridad.
TGA estaba solicitando magia de curación para él, ya que afirmaba que iba a regresar e ingresar al calabozo nuevamente. La gente allí exclamaba asustada, ya que eso era demasiado peligroso. Si pudiera enfrentarse a Sasu nuevamente, agregaron que incluso si curaban sus heridas, su poder mágico no se restauraría de inmediato. Además, TGA estaba preocupado por Kirara, declaró que tenía que regresar. Incluso si las posibilidades eran escasas, agregó que podría recuperar los cuerpos de Kirara y sus camaradas. Exclamó entusiastamente que incluso si le costaba la vida, iba a enfrentarse a Sasu. Al escuchar todo eso, Kirono afirmó que iría. Shiro se sorprendió por él, además proclamó que entraría en el calabozo verde al día siguiente. TGA le dijo a Kirono que las cosas de las que habló acerca del día anterior, no parece haberle afectado en absoluto. Además, le agradeció por acompañarlo y le preguntó si estaba seguro de que estaba bien con eso. Fono le pidió que no se preocupara por él. Además, afirmó que cuando terminaran, él podría devolverle el favor con una ronda de cerveza. Shiro preguntó si deberían irse entonces. Todos estaban listos para dirigirse hacia el área maligna verde. Shirona agradeció que él fuera lo suficientemente cuidadoso como para traer un abrigo adicional hecho de material resistente a la magia, lo que era excelente para reducir el daño mágico. Como él no estaba preocupado por sí mismo, preguntó si realmente necesitaban llevar a Shiro con ellos. Shiro reveló que ella también tenía sus razones para ir, ya que conocía a Mio, Hana, Cruz y Kirara. Ella ayudó a guiarlos por Archia, así como había guiado a Kirono. Esa era la razón por la que quería ir, ya que no sabía cómo terminaría eso. Pero aclaró que no podía simplemente sentarse allí y dejar que ese asunto pasara. Al escuchar eso, Kirono entendió que Shiro siempre piensa así. En ese momento, Akona les pidió que esperaran y les pidió que la llevaran con ellos. Aclaró que sabía cómo usar varias habilidades mágicas y afirmó que podría ser útil para ellos. Shirono preguntó a Shiro y a TGA si podían ir por delante. Luego aclaró que hacia donde se dirigían era mucho más peligroso que el calabozo anterior al que fueron. Además, añadió que no podía permitirse llevarla consigo debido a lo peligroso que era. Le preguntó si lo entendía, a lo que ella respondió que siempre estaban ayudándola. Pero ella nunca pudo devolverles el favor. Kirono hizo una pausa y luego le preguntó si le gustaba el pescado. Explicó que en el mundo de donde él venía a menudo comía pescado, lo cocinaban a fuego lento o a la parrilla. Luego dijo que había oído que la gente de Gate no comía mucho pescado. Por eso pensó que debería ayudar a agregar pescado al menú del pub, ya que le encantaría ver eso. Ella estuvo de acuerdo con él, dijo que podría hacer que eso sucediera. Entusiastamente declaró que prepararía algunos platos de pescado deliciosos. Kono se alegró y esperaba probarlos. Luego le pidió que tuviera cuidado allí fuera y esperaba verlo pronto mientras avanzaba. Él contempló que Aona pensaba que no había sido de mucha ayuda para él. Supuso que tenía sentido considerando cómo había vivido su vida hasta entonces como esclava. Estaría feliz si ella tomara el tiempo para acostumbrarse a su nuevo entorno. En ese momento, alguien le preguntó a Kirono si iba a entrar en otro calabozo. Era una Kenti para quien Kirono se sorprendió. Se disculpó con ella, pero aclaró que tenía que irse. Ella le preguntó por qué iba. Luego Fono afirmó que escuchó que él había entrado en Seste en busca de la herramienta mágica, así que entendió eso. Ella preguntó de nuevo por qué ir a Verde y si estaba tratando de escapar de algo. Además del miedo y el dolor, quizás quería convertirse en un héroe. Hirono hizo una pausa por un momento. Apretó el puño y negó que realmente estuviera interesado en convertirse en un héroe. Ella preguntó cuál era la razón, a lo que él respondió que él y sus camaradas obtuvieron lo que se merecían. Esos débiles fueron lo suficientemente tontos como para desafiar al guardián. Afirmó además que comprendería si fuera alguien como ella quien se enfrentara a un portador de herramientas mágicas, cara a cara. Aclaró que podría ser demasiado tarde para salvarla. Pero aún así quería intentarlo porque creía que era lo correcto. Preguntó si eso no era suficiente razón para ella, entonces obtuvo otra razón. Una que tenía que ver con un tipo que siempre lo trataría con una cerveza. Y afirmó que rechazar cerveza gratis era un desperdicio. Kenti respondió que ya lo sabía. Justo en ese momento, Shiro llamó a Kirono. Si no se apuraba, lo dejarían atrás. Kirono estaba a punto de decir algo a Kenti, pero no había nadie allí. Exclamó que ella siempre desaparecía así. Se advirtió tener cuidado, ya que el atributo de color mágico de Kono no era una herramienta invencible. Si se usaba incorrectamente, consumiría a su usuario.
La escena luego cambió al calabozo verde, donde Kirono preguntó a TGA si podrían encontrar a Sasu. Él respondió que estaba en la parte más profunda, en el piso 13, pero dejando eso de lado. Le aseguró a Kirono nuevamente si estaba seguro de que quería hacer eso. Kirono respondió que ya habían discutido eso antes, luego preguntó con prisa qué era eso. Te explicó que las plantas estaban creciendo en todas direcciones, por eso se llamaba verde. Y dejando de lado la lógica, la superficie porque ese calabozo, si es que no necesita ser dicho, pero cualquier cosa era posible allí. Además, había monstruos de nivel intermedio, lo que significaba que en comparación con el calabozo de los días anteriores, esos monstruos eran más fuertes. Había muchos monstruos allí. Tono le pidió a Bulker que lo hiciera añicos. Más adelante, Shiro aclaró una cosa, que ella no era su enemiga, ya que había guiado a innumerables personas a lo largo de los años. Aparecieron insectos allí y al verlos, Shiro exclamó con miedo que los insectos eran lo único que no podía manejar. En el siguiente momento, TGA saltó allí, aterrado, dijo que no tenían tiempo para lidiar con esos pequeños, afirmó que sabía cómo derrotarlos, instruyó a 2 de ellos a seguirlo rápidamente. Pero Kirono no estaba haciendo nada, así que Shiro exclamó pidiéndole que se apurara y atacara. Kirono hizo una pausa para pensar y usó su atributo negro para consumirlo todo. Algo que perforaba esas cosas y en pocos momentos, Kirono logró derrotarlos a todos. Al ver eso, TGA se preguntó si eso limpiaba la mayoría de ellos, luego entendió que fue el héroe negro, que era un poco diferente de lo que se contaba en los cuentos heroicos. Hirono se sorprendió si estaba en los cuentos Faga, entonces explicó que había un libro titulado El cuento heroico de la gran guerra entre humanos y demonios. Era un cuento basado en hechos históricos que detallaba las acciones de un grupo de héroes que luchaban contra un dios malvado. Había un personaje muy popular que aparecía en ese libro llamado el héroe negro. Hirono preguntó sorprendido a Shiro si sabía sobre eso. Ella respondió positivamente y reveló que era un hecho bien conocido. Simplemente no pensaba que valdría la pena mencionarlo, ya que la representación del negro estaba descrita por la imaginación del autor. Kirono, por curiosidad, preguntó cómo se representaba al héroe negro y qué tipo de persona era. Shiro dijo que era una persona justa y recta que luchaba contra demonios para proteger a los humanos, o podría decirse que era un joven que creía firmemente en la justicia. Hirono quedó asombrado al escuchar sobre él, comentó que sonaba como una persona bastante impresionante. Sonrió y agregó que era totalmente diferente de él porque simplemente hacía lo que quería. Shiro preguntó a Kirono si le gustaba reír y qué era eso. Él respondió que también había escuchado algo más sobre esa historia. Contó que el héroe blanco pierde su memoria y el héroe negro pierde su identidad. La contaminación mental había aumentado a 0.001. Luego se reveló que los héroes de la Gran Guerra Demoníaca fueron ampliamente apoyados por los ciudadanos de Darut Toure. Esa historia fue una creación extraída de las escrituras de Ara. Había muchas diferencias entre las dos, pero lo que destacaba era la muerte del héroe, especialmente en la historia del héroe donde se retrataba famosamente el magnífico final de los 2 héroes. En la historia, los 2 héroes sacrificaron sus vidas para derrotar al dios malvado, el misterioso héroe oscuro y otra persona. Los últimos momentos del héroe negro no se describieron en las escrituras. La escena luego mostró donde Kirona estaba a punto de ser atacado por el monstruo y Shiro gritó para alertarlo. Después usó su magia de entierro negro y con la ayuda de eso los monstruos fueron apuñalados. Como había más de ellos, Kirono entendió que seguían llegando. Así que usó la magia de devorador oscuro que los derrotó a todos. La contaminación por Alseca entonces alcanzó 0.051. Tono dijo que finalmente el último piso estaba próximo. Luego, Shiro elogió a Kirono diciendo que parecía haber mejorado bastante en entender cómo usar su magia. Kirono notó entonces que la contaminación mental había alcanzado 12,5. Dijo que era más alta que antes y no entendía qué pasaba con ese estado. Shiro luego vino por detrás para pedirle que lo curara ya que su mano estaba herida. Hirono respondió que podría manejar algo así por su cuenta ya que todo estaba bien para ello, así que pidió que lo dejaran ir. Pero Shiro nuevamente quería agradecerle, ya que declaró que habría sido difícil para TGA y ella llegar allí por sí mismos. Luego se acercó a él para regresar a Kirari todos. Hirono hizo una pausa y se preguntó si el número de contaminación mental había bajado a 12,2, pero no había nada de qué preocuparse al menos por entonces y finalmente llegaron a la sección más profunda, que era el 13º piso. La puerta se abrió y los 3 entraron.
Tono confirmó que Sayi Ueseu estaba dentro. Tage respondió seguramente que estaba seguro de que estaba allí. De repente se dieron cuenta de que Kirara estaba sentada allí. Corrieron apresuradamente para preguntar si estaba bien. TGA se disculpaba con ella por dejarla atrás. Estaba demasiado preocupado por ella. Le preguntó si estaba herida en absoluto. Kirara parecía estar llorando de miedo. En ese momento alguien les comentó a los tres que lo habían hecho bien para llegar tan lejos. Los recibió burlándose. La cosa afirmó que estaba aburrida en ese nivel, que pensaba que moriría de aburrimiento.